En esta segunda parte de la sesión de hoy, 26 de septiembre de 2023, complacidos se encuentren por acá en esta disertación, clase, producción y valoración de la confesión como prueba en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase de disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales en la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Bueno, ya en esta segunda parte de la sesión de hoy, habíamos en la clase anterior, las cuales se encuentran ubicadas pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito a que se suscriban para conocer no solamente la primera parte de esta sesión, sino mis diferentes criterios vinculados al ámbito del derecho penal constitucional, y esos aspectos pues vinculados al ámbito netamente de lo penal. Entonces fíjense, en la sesión anterior estábamos analizando esto de las oportunidades de la confesión y de la declaración del procesado en el proceso penal venezolano, sobre todo a partir de lo que establece el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal. Les decía yo que qué pasaría si en ocasión de la audiencia preliminar él decide declarar, el acusado, libre de apremio en coacción. Nótese que en primer lugar estamos hablando de un acusado. Y si es un acusado es porque ya previamente existían pues, elementos que sustentan el convencimiento del titular de la acción penal, que previamente lo acusó sin necesidad de su declaración. Él también refiere en su acusación, conforme al 308 del COP, no solamente los elementos de convicción que han sustentado el convencimiento del titular, sino también el capítulo de los crecimientos probatorios, cómo pretende convencer a los demás. Pero aquí el tema es que cuando, conforme a las pautas del 313, el juez apercibe al acusado a que usted lo hará libre de apremio y coacción, usted no está obligado a declarar, pero también le apercibe que existen alternativas a la prosecución del proceso. Por cierto, hay una que no tendrá que decírsela, que sería el principio de oportunidad. Tan no existe ahora que fue acusado. Existirá cuando es posible por el tipo del delito, el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, pero que también existe el procedimiento especial por la admisión de los hechos. Dicho en dos palabras, que cuando el juez apercibe al acusado a que si quiere declare en la audiencia preliminar, no le está diciendo, si usted quiere declarar, lo va a hacer exclusivamente para que me manifieste si acepta la admisión de los hechos o si acepta acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso, admitiendo previamente los hechos. No. Todo lo que quiera declarar con respecto a la acusación que acaba de escuchar, la que ha sido expuesta por el titular de la acción penal o también pudo haber sido expuesta por la víctima en acusación particular propia. Supónganse ustedes que este es el esquema que ha escogido el acusado, sí o no, con la defensa. Yo quiero declarar, pero no a los efectos de admitir los hechos, ni aceptar alternativas a la prosecución. Yo quiero declarar a los efectos de defenderme, de afirmar, pero manifestando lo que él pretende como mecanismo de defensa, más bien se está incriminando en la audiencia preliminar de la fase intermedia.
Yo no quiero admitir los hechos, pero vayámonos inclusive hasta la forma más grotesca del asunto, donde diga, yo no quiero admitir los hechos, ni quiero acogerme a alternativa, pero yo quiero decir que sí lo hice, sí lo hizo. Bueno, dirá las razones que sea, las razones políticas, supónganse ustedes que se le está imputando por un delito político, ¿ok? Entonces, bueno, yo sí lo hice en atención a la defensa de la democracia. Yo sí lo hice, sí lesioné a otro en atención a la defensa de mi honor. Yo sí lo hice alegando, por ejemplo, una causa de justificación. Yo sí lo hice porque yo me considero que debo defender mi propia vida frente a una agresión injusta. Yo sí lo hice en la protección de mis bienes cuando yo sentí temor porque esa persona estaba ingresando en mi vivienda en descampado y de noche y sentí un temor invencible de que no venía solamente contra mis bienes muebles, sino que venía contra mi persona. Fíjate que no está admitiendo propiamente los hechos, pero lo está declarando. O sea, es lo que se denomina como una especie de confesión calificada. El tema es esa confesión manifestada en un acta de la audiencia preliminar, en un acta que debe levantar ese secretario como fedatario judicial de todo lo que acontece allí. Aquí no hay un problema de decisión del juez, porque el juez lo que tiene que decidir o es el pase a juicio o es la imposición inmediata de la pena por vía de la admisión de los hechos. Pero él está manifestando expresamente que no decide admitir los hechos a los fines de la imposición inmediata de la pena. Se está defendiendo porque lo que quiere es que no pase la causa a juicio. Bueno, de ser así, bueno, hay que entenderse que esta declaración configura un mecanismo de defensa exclusivamente y que no tendría una validez la misma circunstancia que hablábamos cuando en la audiencia de imputación se autoincrimina, pero no puede el fiscal del Ministerio Público ofrecer ello como prueba, ni siquiera por la vía del documento, no lo puede ofrecer, puesto que la que valida es la que se realiza en el juicio oral y público. Si la ofrece bajo el prisma, por ejemplo, de la prueba nueva, 311, numeral 8 del COP, es una prueba de la cual se tiene un conocimiento con posterioridad a la acusación, o bajo el prisma de la prueba complementaria, artículo 326, porque es una prueba que conoció con posterioridad a la presentación de la acusación, estaría señalando un mecanismo de coacción a los efectos de obligar a alguien a que declare su confesión en el juicio oral y público. De todas, dicho en términos más simples, esta declaración que se pretendía para defensa, pero que lo que configura finalmente es una confesión en la fase preparatoria o en la fase intermedia, pues no pudiera ofrecerse como prueba de la confesión en el juicio oral y público. La que se valida como confesión, pues es la que se realiza en el juicio oral y público, de nuevo impuesto del precepto que no obliga a declarar. Vamos con en todo caso, la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor o defensora. Ojo, no se habla de la confesión, se habla simplemente de la declaración. Es una de las hipótesis que maneja el artículo 175 del COP como hipótesis de nulidad absoluta de los actos procesales. Cuando nos habla el 175 del COP, que esa declaración o la vulneración de derechos fundamentales del procesado es por problema de intervención, asistencia y representación, como lo dice el 175 del COP. Bueno, lo que estaría fundamentalmente abordando sería esa parte final, ese infine del 132 del COP. De nuevo, a los que les guste rayar código al lado de la parte final del 132, ver 174 del COP y al lado del 175 del COP,
175. Y al lado del 175 del COP, ver 132, infine, del Código Orgánico Procesal Penal como un mecanismo de nulidad absoluta. ¿Y por qué? Bueno, porque la defensa, a partir de lo que establece el artículo 49.1 de la Constitución, se configura de dos formas: la llamada defensa personal, la que asume el propio procesado, y la llamada asistencia letrada. La relación, la comunicabilidad del defensor, del asistente letrado, con el defendible en un sistema procesal en la cual términos, plazos, lapsos, conformaciones, descripciones, definiciones de garantías y de derechos, requiere un conocimiento técnico-científico, requiere, como se dice, un conocimiento abogadil del asunto, requiere un conocimiento jurídico. Entonces, obviamente que todas estas circunstancias configuran una hipótesis de nulidad, no solo de la confesión, si así fue obtenida, sino también de la declaración, aunque sea a otros efectos. Aquí muchos preguntarán, ¿y la autodefensa, el procesado cuando es abogado? Bueno, precisamente, esa es una de las limitantes. En todo caso, la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor o defensora. Este 132, infine, del COP, es lo que de alguna forma evitaría la posibilidad de la llamada autodefensa como necesidad de un defensor distinto al propio imputado. Lo cual es interesante que se aborde porque, es decir, casi que rocambolescamente no se puede decir, yo asumo la doble condición. Algo así como Superman quitándose la ropa y dejando ver. Aquí, cuando me quito el saco, estoy hablando como imputado. Ahora voy a hablar como defensor, poniéndome la toga. Ahora voy a hablar como imputado. Ahora voy a hablar como defensor, colocándome la toga. Sería una cosa grotesca, rocambolesca, entender que la declaración que proviene de un propio sujeto procesal puede verse desligada, dividida, para entender, esto sí lo tomo como imputado y esto sí lo tomo como alegato de la defensa. Entonces, no queriendo incriminarse, sino más bien queriendo asumir una defensa técnica, más bien se está incriminando a partir del propio dicho del defensor técnico. Bueno, pasemos a el artículo 133. Obviamente que aquí se imprime pues el famoso precepto constitucional que se instrumentaliza en el COP, pero a partir de lo dicho en el propio 49.5 de la Constitución. Antes de comenzar la declaración se le impondrá al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia. De nuevo, lo que les guste rayar código, ver 49 numeral 5 de la Constitución y al lado del 49.5 de tu Constitución, ver 133 del COP. Y aún en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, y se le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que resulten aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra. Entonces, nótese que la no declaración coacta se dividiría en no constreñir a declarar, en no constreñir en acudir al locatio en donde se va a realizar la declaración, pero también en la no declaración con juramento. El juramento como formalidad de la declaración, imprimiendo o pretendiendo imprimir un grado de fiabilidad en el dicho. Pero además, a diferencia del testigo, aquí en este caso, quien esté confesando o quien esté declarando siendo procesado, debe imponérsele no solamente además el precepto de la circunstancia de modo, tiempo y lugar del hecho del cual se les indica, pero también de los elementos que los indican. Es decir, el concepto de imputación, como lo he dicho muchas veces, implica
Incriminación e intimación. Incriminación. Señalamiento del hecho y de la calificante jurídica. Intimación. Señalamiento de los elementos de convicción. De todas las circunstancias. Sobre todo, si es un delito circunstanciado. ¿Qué es eso de circunstanciado? Bueno, está operando agravantes o inclusive atenuantes. Es homicidio calificado en atención a la condición de motivo fútil o innoble. No había ningún motivo para que terminaras matando a él. O la razón por lo cual lo hiciste fue de carácter innoble. Es homicidio calificado porque se está realizando un parricidio. Es homicidio calificado porque se está realizando un filicidio. Es homicidio preterintencional, artículo 410, porque este Ministerio Público está consciente, disculpe que se bajó la silla, déjeme subirla, este Ministerio Público está consciente que había una intención a lesionar, pero que el resultado fue la muerte, o es un homicidio preterintencional con causal, sobre la base de que ciertamente se pretendía lesionar, pero que por una causa independiente de la voluntad del agente inicial que quería lesionar, se condujo a la muerte. Es decir, todas las circunstancias que están vinculadas al caso en concreto, sobre todo, repito, si el delito es circunstanciado. Entonces, fíjense que esto obra en toda declaración. La declaración en audiencia de imputación. ¿Cuáles son los elementos? Primero, hay que escuchar la imputación con los elementos. Estos son los elementos. En la audiencia preliminar, en la fase intermedia, bueno, acabamos de escuchar la acusación en la cual se manifestaban los elementos. Por lo tanto, en juicio, tiene que ser sucinta la declaración del acusado, pero más sin embargo, algo tendrá que decir que los elementos en la cual pretende sustentar la responsabilidad estuvieron ofrecidos en el auto, en la acusación, y fueron admitidos por el juez de control y están allí presentes en el auto de apertura a juicio. Es decir, declaración previa incriminación en un sentido global. Los datos de la investigación arroja en su contra. Frase interesante. Arroja en su contra. Nos dice la parte final del 133. Y la pregunta salta al rompe. Y los elementos o los datos de la investigación que arrojan a su favor no pueden ponerse al conocimiento. Bueno, el 263 del Código Orgánico nos indica que es obligación del titular de la acción penal no solamente manifestar los elementos que obran a favor de su tesis, sino los que obran en contra de la misma, lo cual sería a favor de dicho procesado. 263. Dicho en otras palabras, esa parte final del artículo 133 no puede ser en contradicción con el 263 de la Constitución, en el entendido que ese titular de la acción penal, de tener esos elementos que obren a su favor, deben serle puestos al conocimiento por lo que establece el artículo 263 del COP, sobre todo si nos encontramos en fase preparatoria. Prescindirse de ello en fase intermedia y en fase de juicio. Bueno, la razón sería que ya el fiscal tan está convencido que esos elementos que obran a favor no funcionan, que su convencimiento fue un convencimiento positivo, manifestado a partir de una acusación, lo cual insiste al estar presente en el juicio oral y público. Y ya se ha tenido la oportunidad de poder presentar los elementos de descargo a partir del escrito de excepciones como derecho, más no como deber. Dicho en dos palabras, el encontrar los elementos que sustentan la convicción obra previo a la acusación como corolario, como resultado de un convencimiento. Esos elementos que obraban a favor tan no han sustentado el convencimiento del fiscal que su conclusión fue la presentación de una acusación.
pero ello no exime de su puesta en conocimiento en fase preparatoria a la defensa. Se le instruirá también de que la declaración es un medio para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él o en ella recaiga. Entonces, mal se puede evitar alegatos de defensa o solicitud de diligencias de investigación a partir de la declaración del procesado, puesto que la propia declaración configura un mecanismo netamente de defensa. O sea, no es a los fines de la confesión, sino es a los fines de la defensa. Bueno, el imputado podrá decir todo lo que estime conveniente con respecto al hecho que lo constituye. Su declaración se hará constar con sus propias palabras, tanto él o la fiscal o el defensor podrá realizar las preguntas que considera pertinentes. La respuesta del imputado serán dadas verbalmente. Esto es lo que se denomina la textualidad. Esto es lo que se denomina la textualidad en acta de la declaración del procesado. Entonces, esta textualidad a partir de la existencia de actas, bueno, evidentemente tiene una neta finalidad probatoria. Finalidad probatoria, bien sea a los fines de la nulidad del acto procesal de la declaración. Ya hemos dicho cómo el 175 establece una de las hipótesis de nulidad absoluta, aquellas que están vinculadas a problemas de intervención, asistencia y representación del imputado. Y este es un típico problema de intervención. Todos decimos que el sistema es un sistema, es un auditare, no es un sistema a partir de actas, pero obviamente el acta es la demostración de un acto. El acta es la demostración de un acto. Entonces, bueno, cuando no se inscriba exactamente lo que diga este procesado, quien está declarando, bueno, se estaría violentando de alguna forma el principio de intervención, como lo establece el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, a partir del dicho del 134. Se hará constar con sus propias palabras, punto, tajante, lacónico. Propias palabras en las cuales pudiéramos incurrir en la obscenidad, en la procacidad, pero que tiene que ser así colocado, bajo sus propias expresiones, o inclusive mal pudiera entenderse como un mecanismo de realización de otro delito, verbigracia, difamación, injuria, calumnia o cualquier delito de opinión, porque se está realizando dentro de un acto cuya voluntad es la defensa. Es decir, aquí lo he reiterado hasta el cansancio, la intención de los sujetos procesales en la realización del acto procesal. Por cierto, mis alumnos que dirán, disculpen lo que estén viendo esto de forma, profesor, la clase hasta las 8:30, mire la hora ya que estamos. Bueno, quien quiera alejarse, salirse de la reunión, lo veré, pues, y lo entenderé también. Si tiene que irse al trabajo, tomar el carro, el bus, el metro, o asistir a la clase de otro profesor. Así lo entenderé perfectamente. Y de verdad, disculpen, se me había pasado un tanto Lo que pasa es que como comenzamos un tanto dilatado por estos problemas técnicos en donde en la sesión anterior no se me escuchaba. La declaración del imputado 135 se hará constar en acta que firmarán todos los que hayan intervenido previo a su lectura. Si el imputado se abstuviera de declarar total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusara escribirla, se expresará el motivo. Entonces, esto reafirma el concepto de la textualidad. Pero además, se inscribe la noción del secretario judicial como fedatario judicial, dando fe de lo que acontece, dando fe en la propia acta de por qué no quiso suscribir la misma el propio procesado. Es decir, recordemos que nada menos el acta imprime la importancia de la posibilidad de solicitar la nulidad
de la declaración, y mucho más si esa declaración se pretende asumir como mecanismo de convencimiento del titular de la acción penal. En ningún caso se harán al imputado preguntas sugestivas o capciosas. Yo creo que esta norma, siendo 36, también debe extenderse, francamente, frente al testigo. Es decir, la verdad material tiene que ser una verdad que se configure no en obtención ilícita. Y el 181 del COP establece las pautas para la llamada ilicitud de la prueba. Entonces, preguntas sugestivas o capciosas. En primer lugar, sugestivas, en el sentido de que la misma pregunta sugiere un determinado tipo de respuesta. Entonces, esa sería la pregunta sugestiva. Diga usted si cuando se encontraba en el aula vio cuando María tomó la cartera de Pedro y él nunca ha dicho que se encontraba en el aula. O la pregunta capciosa en la cual se pretende algún tipo de afirmación que no ha sido derivado a partir de ninguna declaración previa. Es decir, tratando de que una afirmación o una negativa sustente una hipótesis distinta a la que ha sido alegada. Prolongación, si el examen del imputado se prolonga excesivamente, si se le hubiera dirigido un número de preguntas tan considerable, nos dice el 137 del COP, que provoque su agotamiento, se concederá un descanso prudencial para su recuperación. Se hará constar en el acta la hora de inicio y la hora de terminación. Ojo, cuando se habla aquí del agotamiento, no se habla del agotamiento de la declaración del procesado. Es decir, se habla del agotamiento como condición física, psicológica de él. Es decir, entender que se encuentra agotada una declaración porque se ha dicho ya lo suficiente con respecto al hecho, no es lo que se imprime en la noción de esa norma. Es decir, ya está agotada la oportunidad de la declaración porque ya se ha dicho todo lo referente al hecho. Bueno, se está verificando a partir del agotamiento personal de parte del procesado. Aun cuando en el artículo 182 del COP se nos indica que cuando ya se encuentre suficientemente probado, el juez puede suspender o impedir que se siga recabando esa información a partir de los sujetos de prueba. Pero ojo, si ello es lo que está ocurriendo a partir de la declaración del juez, esta norma, este artículo 137, de nuevo, repito, el que quiera rayar, ver 182 del COP y al lado del 182, ver 137, no puede ser entendido como que si ha decidido responder preguntas, entonces, como ya ha sido suficientemente manifestado su conocimiento con respecto al hecho, ya no se va a permitir la pregunta de la contraparte. Si debe terminarse el quehacer probatorio en lo que atañe a ese sujeto de prueba, aun siendo el procesado, para que se verifique la suspensión de obtención probatoria por estar suficientemente demostrado el hecho a los fines de lo que establece el 182 del COP. Si son varios los imputados, sus declaraciones serán tomadas una tras la otra sin permitirle que se comuniquen entre sí hasta la terminación de esto. Fíjense que acá se habla de una norma determinista, imperativa. No, pero cuando veamos las normas de la declaración del procesado en el juicio oral y público, vemos la expresión de que el juez podrá. Entonces, eso de que podrá, no lo hace tan determinista, sino que es una discrecionalidad que estaría vinculado al propio objeto de lo que se está declarando. Es decir, yo creo que si aquí estaríamos hablando de unas incriminaciones cruzadas, si no soy yo, si no eres tú, sino que se está incriminando más bien a coacusados o a coimputados, yo creo que aquí es fundamental la presencia conjunta, puesto que si no se establece la presencia conjunta para escuchar
el por qué el otro se está autoincriminando, se está vulnerando de alguna forma el derecho a la defensa, sobre todo la defensa personal, del conocimiento propio de lo que el otro me está endilgando. Entonces, aquí, obviamente, por eso es que la norma en el juicio habla de podrá, la discrecionalidad del juez frente a estas declaraciones de forma conjunta de los coacusados. Bueno, después de las exposiciones de cierre, después de las exposiciones de la parte, nos dice el 330, el juez recibirá la declaración. Por lo tanto, la declaración del imputado ha de ser una declaración siempre a posteriori. ¿Ok? Es decir, una declaración a posteriori de la incriminación en su aspecto fáctico, en su aspecto jurídico y en su aspecto probatorio. Hecho, calificación jurídica y los elementos de sustento. Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará aunque no declare. Es decir, la llamada función tuitiva del juez en la función, digamos, educativa, entre comillas, sobre el tipo de declaración. Permitirá que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo ser interrogado o interrogada posteriormente, pudiendo, no debiendo. Entonces, por lo tanto, aquí se reinicia el tema de la no confesión coacta a nivel de la declaración. Entonces, podrá interrogarlo o interrogarle al Ministerio Público, el querellante, el defensor, en ese orden. Noten el orden. Ministerio Público, querellante, en este caso, estaríamos hablando también del acusador particular propio, porque ya en juicio mal pudiéramos asumir la condición de querellante. Ya estaríamos hablando de acusador particular propio. El defensor y el tribunal no puede subvertirse ese orden. El titular de la acción penal, como convencido de la acción y de la sanción, el querellante, de igual forma que se ascribe a esa función de una forma secundaria, el defensor en andamiaje del derecho a la defensa, numeral primero de la Constitución, y el tribunal en atención a la llamada verdad material, es decir, la verdad que se reconstruye a partir de pruebas, siendo el juez quien va a apreciarla. Y el imputado podrá abstenerse de declarar total o parcialmente. Amigos, cuando se caiga esta transmisión, ya sabemos que hasta ahí llegamos y nos veríamos el propio martes. Yo voy a seguir, no tengo aquí noción del tiempo, de cuánto me queda, y entonces ya estoy a la orden para vuestras preguntas, o inclusive en la próxima sesión del martes podríamos atender frente al tema de la pregunta. Si son varios, nos dice el 331, podrá alejar de la sala de audiencia. Esta es la norma que yo les hablaba sobre el concepto de discrecional por parte del juez, a los que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarlos resumidamente de lo ocurrido durante la ausencia. No es lo mismo una información a posteriori leyendo un acta que el conocerlo de viva voz. Entonces, obviamente que el tema de la... ¿Aló? ¿Sí quién habla? Ajá. Ah, pero dígame, es que estoy en medio de una clase, dígame, pero ¿de qué se trata? Ah, no, pero llámeme en 15 minutos o 20 minutos. Bueno, gracias. Disculpen ustedes. Entonces, obviamente, aquí el tema está vinculado a el conocimiento de lo que declara el otro. Muchos me preguntarán, profesor, usted al decir eso, entonces estaría afirmando que si es posible el careo entre imputados, entre procesados. Aquí hay dos corrientes dentro de la doctrina venezolana. Dos grandes procesalistas que han tratado el tema de la prueba en el proceso penal venezolano. Y esto es importante porque a partir de la regulación que establece el COP. El doctor Roberto Delgado Salazar lo niega. El doctor
Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, ambos en cada una de sus obras, la prueba en el proceso penal venezolano lo afirma. ¿Okay? Sí. El doctor Roberto Delgado lo niega en función de que la norma que regula el careo, el contraste de dichos, dice que es dentro de las formalidades del testimonio. Más sin embargo, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento lo hace en función del ejercicio del derecho a la defensa personal. Yo me inscribo a la última concepción. Yo considero que sí es posible esa posibilidad del careo entre coacusado, entre coprocesado, siempre y cuando su declaración sea libre de apremio y coacción. Es decir, que se diga que lo que usted forma parte acá de su declaración, escuchando lo que dice el otro, cuestionando lo que dice el otro, preguntando lo que dice el otro, de manera constante es dentro del tema del libre de apremio y coacción, es decir, de la no confesión coacta. Y entonces, el coprocesado indica que él fue el que disparó y indica que yo no he disparado. Y entonces le pregunta, ¿y si usted disparó, qué tipo de arma utilizaba? ¿Cuántas veces usted disparó? Y el otro le repregunta, ¿y por qué no lo dices tú? Y dirá, porque yo no he disparado. Entonces, esa posibilidad existe. Y bueno, tendrá que apreciarlo el juez sobre la sana crítica, libre de apremio y coacción, sobre la base de otros elementos, pero no negarse la posibilidad del careo, porque eso forma parte inclusive de un ejercicio del derecho a la defensa y cuya única cortapisa, a mi modo de ver, es la imposición del precepto constitucional. Nos dice el 332. En el curso del debate podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido, siempre que se refiere al objeto del debate. Sería un sinsentido, una locura que un juez dijese, usted ahora no puede declarar porque previamente se abstuvo, o usted, como decidió declarar, tiene que responder las preguntas que se le hagan. Inclusive el juez pudiera decirle, usted puede negarse a responder la pregunta que le haga su propia defensa si entiende que dicha pregunta lo está autoincriminando o la está incriminando en su respuesta. El acusado podrá hablar con su defensor sin que por ello la audiencia se suspenda. A tal efecto se le ubicará a su lado. Sería un problema de ubicación, digamos, de la escenografía del propio juicio. No obstante, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a la pregunta que se le formule. Ojo con esto. Entonces, ya en el ejercicio de la declaración, pues ya no podrá hablar con su defensor o antes de responder la pregunta que se le formule. Es decir, si él decide responder la pregunta, bueno, a partir de ese momento se niega la posibilidad del llamado derecho al conocimiento de los aspectos técnicos de la defensa. Yo siempre he creído que esta norma tiene un tufillo de inconstitucionalidad